Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. ¿Por qué no terminamos dando un fuerte aplauso al Señor, el Señor poderoso? Puede tomar su lugar. Quiero que tengamos en mente esa frase, ¿quién como el Señor Dios poderoso? Porque se va a conectar mucho con parte de lo que vamos a ver hoy. ¿Quién es este? ¿Quién es este Señor? ¿Quién como el Señor? Y quiero saludar cordial y calurosamente a todos los que están aquí. Es un privilegio esta mañana poderles acompañar, poder estudiar juntos la palabra del Señor. Mi nombre es David López Salgado y no soy multilingüe ni me jacto de muchos idiomas, pero aprovechando que nuestros hermanos que nos visitan de Corea están por acá, voy a saludarles con las dos frases en coreano que me sé. La primera la reconocen generalmente, la segunda parece que tengo una muy mala pronunciación en coreano, pero hago mi mejor esfuerzo. Así que, 안녕하세요. 축복합니다. Dios los bendiga, es la otra que me sé. Entonces, bienvenidos. Si tenemos esta frase, ¿quién como el Señor? Tengámosla ahí guardada en la repisa. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema y un pasaje que se conecta, ¿quién como el Señor? Pero a la vez su poder sobre el mal, sobre el maligno. Esto no pretende ser una clase sobre demonología, pero para entender este pasaje es importante contrastar las creencias de la época, las creencias también o errores en los cuales cayeron muchas personas posteriormente en la Escritura, y cómo contrastando con esos dos conceptos, tanto una cuestión contextual como una cuestión de la Escritura, un análisis breve de la Escritura, cómo eso contrasta con el pasaje que vamos a leer para así poderlo entender de una mejor manera. Quiero empezar un poquito con el contexto, con la cultura actual. Hay un sitio en internet que se llama Box Office Mojo que reporta que una película muy famosa se llama El Exorcista. Esta película, imagínense, costó $11 millones y recaudó $430.9 millones. Es decir, que esta película recaudó alrededor de 39 veces el costo de su producción. Eso nos habla de algo, que nos encanta ir al cine. No, que nos encanta lo sobrenatural. Si hacemos clases o estudios bíblicos en la iglesia, van a haber dos temas con los cuales la asistencia está garantizada: los últimos tiempos, la escatología. Esa seguramente todos llegarían aquí a escucharlo. O angelología y demonología. 10 pasos prácticos para un exorcismo efectivo. Seguramente tendríamos una muy buena concurrencia. ¿Por qué será? Nos fascina lo demoníaco, pero también nos aterra. No obstante, les aseguro que muchas personas que creen en los demonios, que creen en lo sobrenatural, no corresponden esa creencia con necesariamente un cambio de acción que le acompañe. Conocí a una persona, esta es una historia cercana a mi familia, una persona muy querida por nosotros, pero que en algún momento en su vida sus hijos pusieron cámaras, sospechaban que había algo. En una de esas una cámara capturó una sombra, pensaron que esa sombra pues era algún espíritu, un ente, azotones y ruidos y todo eso. Y entonces en el pánico esta persona agarró una Biblia, le quitó todas las hojas o varias hojas y empezó a pegar todas las hojas alrededor de la casa. Obviamente
es posible que esta persona, no la conozco, pero lo poco que conozco es que esta era un esfuerzo de una persona que tampoco sentía que en su diario vivir hubiera una concordancia con su fe. Es decir, posiblemente su vida distaba mucho de lo que esperaba esta persona de estar en su relación con Dios. Entonces, su acción de pegar las páginas correspondía a un deseo de sacar esos entes en su casa. Seguro muchos de ustedes han escuchado historias similares. ¿Y qué escuchan? ¿Qué se relata? O algunos de ustedes han escuchado historias de exorcismos. O posiblemente conoces historias que puedan ser espurias o falsas. ¿Qué habla esa realidad a nuestro corazón? El día de hoy estaremos anclados en dos pasajes. El primero será Marcos 1, del 21 al 28, y Lucas 4, del 31 al 37. Y quiero que recordemos que estamos viendo los inicios del ministerio de Jesús. En este caso, Jesús, en el pasaje de Lucas específicamente, primero se desplaza a Nazaret, es rechazado en Nazaret y después pasa a Capernaum. En el relato de Marcos directamente lo encontramos en Capernaum. Entonces quiero que podamos leer ambos pasajes. No son muy extensos. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice Marcos 1, versículo 21. Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga uno de ellos, un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Hay que observar que este relato está en el primer capítulo de Marcos. Apenas 21 versículos después de haber iniciado. Eso quiere decir que para Marcos este relato es uno de los marcadores del inicio del ministerio público de Jesús. Previo a esto tenemos el llamamiento a los discípulos. Inmediatamente después, un evento en una sinagoga en el cual encuentra esta resistencia. Veamos el pasaje de Lucas, a ver si hay similitudes o diferencias. Dice Lucas capítulo 4, versículo 31. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. El título que usan Jesús de Nazaret en un inicio era un título un poco más, no tan glamuroso. Jesús de Belén habría sido un título más glamuroso. Nazaret, recordemos que era una ciudad un poco despreciada por algunas personas. ¿Qué notamos? Lo primero que nos va a saltar a la luz van a ser ciertos elementos que quiero que los tengamos en mente.
Primero podemos ver en el versículo 17, vamos a regresar a Marcos 1:17. ¿Qué observamos? Jesús observa, camina junto al mar y ve a Simón y a Andrés y les dice: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. ¿Y qué ocurre después? Hay un marcador interesante en el versículo 18. ¿Cómo fue su respuesta? Inmediata, dejando las redes al instante. Hay un marcador ahí, la autoridad de la palabra de Jesús. Versículo 17. Versículo 22. Dice, se admiraban ¿de qué? De su enseñanza. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad, como quien tiene autoridad. La palabra y la autoridad de Jesús. Se repite el concepto. ¿Qué dice el versículo 27? Todos se asombran y ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Con autoridad. En el versículo 31, no lo leímos, pero posterior, estamos viendo pasaje previo, pasaje posterior. ¿Qué dice el 31? La suegra de Pedro está enferma. Se acercó Jesús, la toma de la mano, la levanta y la fiebre la dejó y ella le servía. Eso fue instantáneo. La autoridad y poder de Jesús. Es decir, todas estas señales apuntan hacia algo. Autoridad y poder de Jesús. Uno más, 34. El mismo ahí mismo en Marcos. ¿Qué dice el 34? Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsa a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Se vuelve a recalcar autoridad y poder de Jesús. Entonces, tenemos que tener esto en mente. En el caso del relato de Lucas, después de que lo expulsan de Nazaret, en Capernaum reafirma su autoridad. Autoridad y poder de Jesús. Quiero que contrastemos entonces, como había comentado al principio, con dos esferas. Primero es la esfera cultural. ¿Qué creía la gente en esa época? Y después la esfera bíblica. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la relación con lo demoníaco y cómo eso puede arrojar luz hacia este pasaje? Primero, quiero mencionar, sabemos que en el Antiguo Testamento no hay tantas referencias. Si las hay, por ejemplo, recordarán el caso de Saúl. Había un espíritu que lo atormentaba. Y así hay algunos relatos, pero no es tan abundante como en el Nuevo Testamento. En el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, como le llaman algunos, hay muchos libros que nosotros conocemos como apócrifos y otros como deuterocanónicos. Deuterocanónicos son aquellos libros que algunas iglesias no las iglesias protestantes, pero sí algunas iglesias las han mantenido en su Antiguo Testamento. Y por mucho tiempo algunas personas dudaron de su veracidad o autenticidad o inspiración y le llamaron deuterocanónicos. Y otros son aquellos textos que podríamos pensar que una persona se inspiró y dijo: yo soy Salomón y estos son escritos que Salomón escribió, y no había nada de relación de esta persona con Salomón, y eso ya lo llamamos un escrito apócrifo. Primero tenemos un deuterocanónico. Posiblemente usted lo ha escuchado, Tobías o Tobí también llamado. Se compuso posiblemente en el año 200 antes de Cristo, entre el 200 y el 100 antes de Cristo, antes de la persecución de los macabeos por Antíoco IV Epífanes. Y en este libro se narra un problema que existía con un demonio que impedía matrimonio de una mujer con las personas que deseaban casarse con ella. Y este es capítulo 6, versículo 8. Quiero que prestemos atención. De nuevo, ¿por qué leo esto? Porque la gente
de la época, muchos judíos posiblemente escuchaban estas historias y era lo que se les venía a la mente cuando pensaban en demonios o en exorcismo. Dice, esto está hablando el ángel, si el corazón, le dice, y el hígado del pez se queman ante un hombre o una mujer atacados por un demonio o por un espíritu maligno, los ataques cesan y jamás vuelve a repetirse. Y si una persona tiene manchas blancas en los ojos y se le untan con la hiel, soplando en ellos, las manchas desaparecen y sus ojos quedan curados. Entonces, ¿qué había que quemar ante las personas atacadas por un demonio? Un corazón o un hígado de pez. Ya si vamos 2 capítulos posteriores, cuando ocurre el exorcismo, ¿no? Una vez terminaron de comer y beber, decidieron irse a dormir y condujeron a Tobías a la habitación. Recordando entonces Tobías lo que Rafael le había dicho, sacó el hígado y el corazón del pez de la bolsa que llevaba y los puso sobre las brasas del incienso. El olor del pez hizo que el demonio se alejara y saliera huyendo por el aire hacia las regiones de Egipto. Hay algunas personas que también salen huyendo cuando cocinan mariscos. Pero parece que el pez no le gustan los mariscos tampoco. Rafael, el ángel, se fue tras él y lo encadenó allí al instante. Esa era una idea de exorcismo que existía en la época. Ejemplo siguiente. Hay un libro que se llama Libro de los Jubileos, también escrito por una fecha similar a Tobías. Esto no es deuterocanónico. Dice, y hablaba, está haciendo un relato de lo que ocurrió con Noé, y habla de que una 10ª parte de todos los demonios fueron encadenados en el lugar del castigo, y el resto, el diablo le dice eso, oye, a ver, le dice a Dios, mi rol en esta tierra es engañar y atacar a aquellas personas de bien, entonces no puedo ejercer mi rol si me quitas a todos los demonios. Entonces se le dice, ok, el 10% de los demonios se quedan en la tierra y el restante se van al infierno. Ahora, si se fijan, estas son historias o relatos que a algunos de nosotros nos llamaría la atención si estuviesen en la Biblia. Me gustaría saber cuántos demonios hay, cómo funcionan sus jerarquías, ¿verdad? Estas historias atraen a esa especie de morbo interior. Hay otro en Qumran, los cantos del sabio. Ellos hacen mención a la demonología y mencionan, es la primera vez que escuchamos un nombre, Lilith o Lilith, como una entidad demoníaca. Igual un texto de principios del siglo I. Flavio Josefo, algunos han escuchado a Flavio Josefo. Es pariente de nuestro amigo Flavio por aquí. Flavio Josefo menciona las antigüedades de los judíos. Esto es el libro 8, capítulo 2. Él está hablando acerca de Salomón y quiere explicar la grandeza de Salomón. Y en su explicación dice lo siguiente, cito, y dejó tras de sí la manera de realizar exorcismos, mediante los cuales se ahuyentan los demonios para que nunca regresen. Y este método de curación sigue siendo muy eficaz hasta el día de hoy. Vi a un hombre de mi tierra llamado Eleazar expulsando a personas endemoniadas en presencia de Vespasiano, general romano, sus hijos, sus capitanes y toda su multitud de soldados. El método de curación fue el siguiente. Colocó un anillo con una raíz de las que menciona Salomón en las fosas nasales del endemoniado. Luego extrajo al demonio por sus fosas nasales y cuando el hombre cayó al suelo inmediatamente le ordenó que no volviera a entrar en él, mencionando siempre a Salomón y recitando los conjuros que había compuesto. Para demostrar a los presentes su poder, Eleazar colocó a cierta distancia una copa o palangana llena de agua y ordenó al demonio salir del hombre que la volcara, para que los presentes supieran que había salido del hombre. Al hacerlo, la habilidad y la sabiduría de Salomón se manifestaron claramente. Es decir, las personas tenían que tener dos cosas. Una especie de ritual, hierbas, tubérculos,
especies, y por otro lado una especie de conjuros, ciertas frases que podrían ser efectivas contra el demonio. Contra esas frases el demonio no puede. Eso era lo que estaba en la mente de muchas personas en el siglo I. ¿Qué observamos si contrastamos esto con el texto bíblico? ¿Y qué observamos también si contrastamos esto con muchas prácticas espirituales evangélicas? Con los manuales de exorcismo y los 10 pasos para un exorcismo efectivo, o con ese encanto hacia poder dominar ese poder oscuro. ¿Alguno de ustedes conoció una persona que estuvo en un exorcismo y de pronto uno le dice: contame cómo estuvo? No, es el Señor, pero contame. Eso habla mucho de nuestra similitud con estos relatos, posiblemente. 2, contrastemos, ya que contrastamos contra el contexto, contrastemos contra el texto bíblico. Y traigo 4 ejemplos. Hay muchos. No voy a mencionar Marcos 5, por ejemplo, donde está el famoso relato de Legión. Marcos 9, 38 al 40. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda seguir a hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Dice Juan: este poder nos corresponde y nos pertenece solamente a nosotros, no a esta persona. Nos habla de un peligro enorme en todo este tema. ¿A quién le pertenece este poder? Por otro lado, el contraste sería si observamos de qué manera lo estaba haciendo. Bajo el nombre de Jesús. Jesús se lo permitió. Jesús le permitía que expulsara demonios en su nombre. Entonces ahí está la fórmula. Dicen unos, si uno lo dice correctamente: te ordeno en el nombre de Jesús que tú salgas, saldrá. Excelente. Ahí está la fórmula. Vamos a Hechos 19:15. Voy a empezar desde el 13. Pero también había algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes. Ojo, Hechos nos dice que habían muchos exorcistas ambulantes. Era una práctica. Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces no es que el nombre de Jesús funciona como una fórmula mágica. Y ojo, esto no quiere decir que el nombre de Cristo no tenga poder, no. Sino que el nombre de Cristo va unido a la persona y poder de Cristo. Otro problema u otro enfoque que vemos en el Nuevo Testamento, bajo el cual hay que evaluar lo que leemos en este pasaje. Lucas 10:20. Regresan los 70. Los 70 en el 17 dice: Señor, ellos regresan con gozo y dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les responde en el 20: sin embargo, no se regocijen en esto,
de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense que sus nombres están escritos en los cielos. Se equivocan si piensan que el poder más alto sobre el mundo espiritual reside aquí. Es que esta persona tiene un nivel espiritual tan alto. Si es capaz de exorcizar, es porque su nivel espiritual está hasta acá. Entonces le dice, si ustedes están pensando eso es porque han errado en el énfasis de mi venida y en de qué se trata toda esta predicación del reino. Ahí no está el centro, no se pueden regocijar en eso. Regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. También en Hechos vemos otro relato muy importante que nos puede arrojar luz hacia cómo interpretar lo que leemos hoy. Hechos 8, 4 al 25, leeré nada más un fragmento. Había un hombre llamado Simón. Él ejercía magia y le prestaban atención. Él se bautiza. Cuando creyeron a Felipe, dice el versículo 12, que anunciaba las buenas nuevas y el nombre de Cristo Jesús se bautizaban, aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe. Saltamos. Hablaban de milagros y señales. Y el versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por imposición de las manos, les ofreció dinero. Denme también esta autoridad, para que yo, cualquiera que le ponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Y ellos le dicen, híjole, si crees que esto se compra y se vende, estás equivocado. ¿Qué tienen que ver los demonios aquí? Regresemos al versículo 7. Porque muchos de estos tenían espíritus inmundos. Estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Es decir, lo que Simón había observado era sanidades, expulsiones de demonios. Para él, el poder de Dios venía manifestándose en sanidades y exorcismos. Venían de la mano. Y como observamos en Lucas y en Marcos, en el ministerio de Jesús, también venían de la mano. El gran problema de este hombre es que en el momento inmediato después de que ocurría un exorcismo, venía una tentación enorme, el orgullo y el envanecimiento. Y hermanos, el orgullo en última instancia es un mal aún mayor que el de la posesión demoníaca, si podríamos argumentar. Ya que el asesino y matón se le conoce por su perdición y se sabe perdido, pero el orgulloso no se sabe perdido. Dios quiera que jamás nadie tenga ese poder usándolo para envanecerse. O como iglesia tener ese poder para envanecernos. El que piense que esto se trata de poder, el que piense que esto se trata de una espiritualidad especial, o el que piense que esto se trata del corazón del reino, está equivocado. Este no es el corazón del reino de Dios. Es parte de lo que Cristo ha venido a sanar. Ahora sí, teniendo en contexto cultural y contexto bíblico, volvamos al pasaje. Primero, vamos a hacer 3 anotaciones. La primera, ¿en dónde ocurre el exorcismo? Esto de cajón nos tendría que llamar mucho la atención. ¿En dónde ocurre el exorcismo? ¿Acaso fue Jesús a las áreas marginales, a los burdeles, a los sitios con una reputación baja y ahí se le presentó el demonio? ¿Dónde se le presentó el demonio? En la sinagoga. Eso nos tendría que llamar mucho, poderosamente la atención.
Porque entonces quiere decir que donde más nosotros pensamos que no hay actividad del enemigo es donde más actividad va a haber. Y donde más rostro angelical vemos es precisamente donde está el rostro angelical caído del ángel de gran belleza. Nosotros queremos ver una lucha clara entre el bien y el mal, pero muchas veces el mal está más cerca y sutil de lo que nos percatamos. La razón por la cual todo esto nos llama la atención es la misma razón por la cual queremos ver en películas una contraposición clara entre el bien y el mal. No nos gusta la ambigüedad. Lo demoníaco es una lucha como la Segunda Guerra Mundial, dirían muchos. Hay un claro enemigo, el nazismo. Ahí está, la línea no es ambigua. Tal vez la Primera Guerra Mundial es ambigua. No sabemos. Sí, el ganador siempre determina quién es el bueno, pero en muchas guerras, pero hay guerras claras, bien y mal, claro. Y por eso nos encanta esto, porque sabemos que hay un malo personificado, que él no hay manera de que sea una persona que debamos entender su contexto, algo un poco gris. No, aquí hay un claro enemigo, un claro antagonista. Pero muchas veces es precisamente lo opuesto. Queremos ver un demonio frente a nosotros, pero muchas veces el mal está más escondido de lo que pensamos, posiblemente en nuestros lugares sagrados. 2. ¿Qué más observamos en el pasaje? Regresando a lo que vimos en cuanto a los versículos, se ve claramente la autoridad y el poder de ¿quién? De Jesús. Muchas personas imaginan a Jesús y a Satanás en un pulso. ¿Han visto esa imagen? Y están en un pulso por tu alma. ¡Qué imagen tan blasfema! Aquí no hay una guerra entre el yin y el yang. Un lado bueno y un lado malo. Con iguales aptitudes y en igualdad de condiciones. Aquí hay una guerra clara con alguien que tiene el poder. Claro que sí, hay una guerra entre el bien y el mal, pero no es yin y yang en cuanto a igualdad de capacidad, de poder y de influencia. Esta es una guerra donde ya existe un claro vencedor, donde nunca existió ninguna competencia. Eso nos da paz. Él tiene toda la autoridad. Tercero, la sanidad de enfermedades y la expulsión de demonios venían enmarcados en el anuncio de que el reino de Dios se había acercado. La sanidad de enfermedades, la sanidad de demonios y la opresión es parte de la irrupción del reino de Dios. Toda demonología debe de estar supeditada a la cristología, al reino de Dios y a la esperanza escatológica del cumplimiento de la promesa de Dios. En otras palabras, toda la acción que Cristo estaba llevando a cabo aquí contra los demonios no estaba desenmarcada, no estaba separada de su anuncio del reino de Dios, del anuncio de quién era Él. Él era Cristo el Señor. Y que este anuncio nos tiene en espera para el día final en el cual toda autoridad, todo poder doblará rodilla ante el nombre de Jesús. No podemos perder de vista ese enlace y ese foco. ¿Cómo podemos traer ese texto entonces al presente? Voy a mencionar una precaución y de ahí tres frases. La precaución lo hemos escuchado y creo que muchas veces se ha incluso compartido desde acá. C.S. Lewis en un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino menciona los dos problemas que existen al respecto de este tema. El primero, sabemos
que hay gente que rechazan a todo lo sobrenatural. No existen demonios, todo tiene únicamente una explicación material. Bueno, si creemos en Dios, entendemos que hay muchas cosas que exceden a nuestra mente, a nuestra visión. No podemos caer en el error de pensar que lo único que existe es lo que está frente a nuestros ojos. Pero a la vez está el otro problema, aquella necesidad de saber cómo se llaman, cómo operan, qué jerarquías tienen, qué puertas usan, cómo se manifiestan, atrás de qué caricaturas están, usando qué collares o qué cosas vendrá el demonio. Si traes esta pulsera que fue presentada ante un demonio y entra a tu casa, y por eso es que se están azotando las puertas. ¿Qué decía Pablo acerca de la carne que había sido presentado a los ídolos? Hermanos, fue presentado ante los ídolos. El hermano que era fuerte lo podía comer y ya está. Es que en esa tienda tenía un altar a tal cosa, entonces no voy a comprar de ahí porque, o me regalaron esto y yo sé que viene de una tienda. El momento en el que esa prenda está contigo, ¿qué autoridad tiene esa prenda cuando Cristo es el Señor de tu hogar? ¿Qué autoridad? Es que hay potestades encima de cada ciudad y hay A ver. Y en estos dos polos creo que la mayoría de las iglesias evangélicas y de las personas evangélicas no están en el polo de la negación, posiblemente están en el polo del énfasis incorrecto. Uno, cuidado con los errores. Dos, una frase, ya la platicamos. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. El poder sobre todo esto no residía y nunca ha residido en algo mágico. El problema de estas personas que quisieron usar el nombre de Jesús y el de Pablo fue que pensaron, al igual que en el relato de Flavio Josefo, que Jesús era una fórmula mágica. Entonces, así como hay especies, así como hay hierbas, así también añadimos en el conjuro el nombre de Jesús y funciona. Y ese es un error. El poder no reside en algo mágico, sino en Cristo y en nuestra unión con Él. Y punto. Recordemos la frase: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. En lugar de aplicaciones los dejo, hoy van a ser un poco no ortodoxas, frases. Lo quiero dejar de frases. Tercera frase: cuidado con el exorcista. Tercera frase: cuidado con el exorcista. Nunca se trata de la persona, sino de Cristo. Mucho ojo con sentir el poder o la tentación de ese poder. Nunca se trató de el exorcista. Es que tenemos esta persona que tiene un don especial, el exorcismo. Pongámonos en la cabeza de esa persona. ¿No sería eso una tentación enorme? ¿No sería eso? Creo que el cristiano más piadoso diría: jamás me des eso, porque no lo busca, porque no viene buscando lo milagrero. Está enmarcado en el reino de Dios. Cuidado con el exorcista. Finalmente, ¿cuál es el corazón de este pasaje? Conectando con la canción. ¿Quién es este hombre y qué es esta doctrina? Es interesante que si regresamos al pasaje, las personas en el versículo 27 se asombraban no solamente del poder, sino de la conexión entre el poder y la doctrina.
Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Iba de la mano. Esto nos remite a Juan. Las señales de Juan tenían un propósito y estas cosas se han escrito para que tengáis vida. Entonces, todo esto estaba enlazado con la autoridad y la enseñanza de Cristo. Entonces, el corazón de este pasaje no es ¿cuál es este poder? Si Marcos se hubiese interesado en eso, posiblemente Marcos hubiera filmado una película como El Exorcista. O si algunos de ustedes han visto recientemente una película, la de la Odisea, hay una escena ahí medio extraña con animales, algo así. Y de pronto el hombre temblando 3 veces, contorsionándose, la nariz se le infló. Marcos no nos da esos detalles, porque ese no es el centro de su relato. Es más, Marcos dice en el versículo 34 que Jesús, cuando expulsaba demonios, ¿hacía qué? No los dejaba hablar. No los dejaba hablar. Imaginemos, hermanos, si entre todo este tema nosotros pensáramos que Centro Bíblico El Camino se vuelve un centro de exorcismo. La gente hace fila para que aquí se saquen demonios. Y uno diría, wow, qué poder tan grande. Cualquier escéptico que no creyera en Dios, cualquier escéptico que no creyera en lo sobrenatural, vería en lo sobrenatural prueba fehaciente, clara de la existencia de lo sobrenatural. ¿Y qué vemos en Jesús? Cuando hacía milagros, le decía a la gente: exorcismos, cállate, no hables, demonio. De nuevo, porque los milagros y los exorcismos no han sido jamás el centro del Evangelio, ni el centro de nuestra predicación, ni el centro del reino. ¿Cuál sería el riesgo de que tuviéramos un centro de exorcismo acá? Probablemente, pienso yo, el menos interesado en toda la demonología y la guerra espiritual sea el diablo mismo. ¿Tú crees que le convendría que cada demonio se estuviera ahí manifestando? Entonces, este pasaje nos remite a una comprensión doctrinaria correcta del tema. El corazón de este pasaje es quién es este hombre y qué es esta doctrina. Y este era un hombre que le decía a los demonios: yo sé que ustedes quieren que la gente me agarre sobre los hombros y me proclame rey. Mi camino va hacia la cruz. Volvamos entonces al Evangelio y les hago la pregunta: ¿qué deseas más? ¿El camino del exorcista que tiene mucho poder y que puede sacar demonios? ¿O te llama más el camino de la cruz, del sufrimiento, de la persecución y del martirio? ¿Qué camino atrae más tu corazón? Porque si atrae más a tu corazón el camino del exorcista, posiblemente somos más parecidos a aquel hombre en Hechos. Pero si tu corazón está más atraído por el sufrimiento, por el costo del discipulado, palabras de Bonhoeffer, entonces tu corazón está en el lugar apropiado. He ahí el corazón del asunto. Volver a preguntar: ¿quién es este hombre y qué es esta autoridad? Oremos. Padre Celestial, en un pasaje como este, te alabamos y te reconocemos como Señor. Declaramos que es verdad lo que tú dijiste: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Reconocemos que en ti
está toda autoridad. En ti somos más que vencedores. En ti sabemos que toda esta esfera de lo demoníaco no tiene poder. Tampoco tiene atracción oculta, morbo, porque entendemos que esto no se trata de nosotros, sino se trata de ti. Reconocemos que tampoco tememos al maligno. Tampoco estamos asustados, Señor, por los, entre comillas, trabajos, las mandas, los alfileres y toda esta, Señor, corriente de ideas que pareciera colocar lo demoníaco a la par de tu poder. Al igual que los discípulos que observaron tu accionar, decimos, estos no tienen poder sobre el Salvador. Y volvemos a preguntar, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este nombre sobre todo nombre? ¿Quién es este nombre que rehusó una exposición pública y un trono público para ir a la cruz? Y reconocemos, Señor, que en este llamado al discipulado abrazamos como deseo más glorioso tu cruz, el morir a nosotros mismos, a nuestros deseos de una espiritualidad superior, a los deseos de que los demás hablen de nosotros por tener una piedad distinta o más alta. Y ponemos todo eso en tu cruz, Señor. Y también reconocemos nuestro pecado, porque muchas veces nuestro corazón ha estado inclinado en lugares incorrectos. Porque muchas veces posiblemente hemos sido nosotros los que hemos traído esa influencia del mal en tu iglesia, con celos, con envidias, con pleitos. Al igual que en aquella sinagoga, hemos permitido que el mal esté en el lugar más sagrado, que debería de ser la comunidad de aquellos que profesan tu nombre. Y Señor, habiendo reconocido esto, tú permite que, unidos a ti, estemos preparados para luchar contra cualquier enemigo, contra el dolor, contra la enfermedad y la opresión, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado y que pronto todo opresor, todo tirano, toda enfermedad, todo demonio será vencido cuando regreses en tu gloria. Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.